Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Les dijimos al comienzo de este segmento que íbamos a hablar de elecciones en los Estados Unidos porque comienza ya en firme la cuenta regresiva de cara al proceso electoral de noviembre. Al comienzo del segmento, Vlado nos contaba de esos artistas, una treintena de artistas que le han dicho no a Donald Trump y el uso de sus canciones como parte de su estrategia electoral. Ahora hablemos de lo que está ocurriendo en la campaña demócrata. Y nos acompaña el señor Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor del presidente Joe Biden. Es un estratega gubernamental y empresarial muy reconocido, que ha trabajado con personalidades como el expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton, con la que fuera secretaria de Estado Hillary Clinton, con el exvicepresidente Albert Gore. El señor Juan Verde está con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Buenos días, bienvenido y gracias por su tiempo. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, don Juan, de verdad, nos encanta conversar con usted y quisiéramos comenzar particularmente preguntándole cómo está viendo actualmente la contienda electoral luego de lo que significó la resignación, la renuncia de Joe Biden a su aspiración y el ascenso de Kamala Harris. Algunas encuestas la ponen por encima de Donald Trump, pero sin que sea una ventaja contundente. ¿Cómo ve usted el asunto y cómo puede ganar la señora Harris de aquí a lo que falta para las elecciones? Pues lo cierto es que la primera reflexión que hay que hacer es que en política un mes puede ser una eternidad y en este caso en particular ha sido específicamente eso. Todos recordamos dónde estaba la campaña hace tan solo 7 semanas y dónde está ahora. De estar muy por debajo en las encuestas, hay ahora mismo un empate técnico entre los dos candidatos. Ya se ha cerrado la convención demócrata y lo que eso significó para unir esfuerzos, para inyectar ilusión, entusiasmo entre las bases del partido. Y ahora nos enfrentamos a lo que es, sin lugar a dudas, la recta final de la campaña, que es lo más importante. Según las encuestas, probablemente estas sean una de las elecciones más reñidas y más ajustadas en cuanto al resultado final en la historia de Estados Unidos y cada voto puede marcar la diferencia. Y eso es lo que estamos ahora. 2 candidatos luchando por, uno, solidificar sus bases y 2, que es lo más importante, captar ese voto indeciso por parte de Kamala Harris, el voto indeciso que representa menos de un 10% de la población y en esos 4 o 5 estados claves que son los que al final decantan la balanza. ¿Esos indecisos están ubicados en qué rango del espectro? ¿Quiénes son personas escépticas frente a qué concretamente? ¿Cómo los ha podido usted analizar? Pues de esa población que aún no ha tomado una decisión es un perfil de personas no muy involucradas políticamente, personas con criterio independiente que pueden en unas elecciones votar por un partido y en otras por otro, versus ese activista, digamos, o ese miembro de la base del partido que siempre vota por sus colores, ¿no? Que siempre vota por el partido que representa su ideología y le da prácticamente igual quién lidere esa carrera, ¿no? Para la inmensa mayoría de los demócratas lo tienen muy claro y va a ser Kamala Harris. Para la inmensa mayoría de los republicanos lo tienen muy claro y van a apoyar incondicionalmente a Trump. Y ese 10, 11, en algunos estados 12% de la población tienen un perfil de criterio independiente 1. Y muy interesante es que para la inmensa mayoría, para casi el 75% de los indecisos, no prestan atención ni deciden por quién van a votar hasta el último momento. Prácticamente en el último mes y medio es cuando toman la decisión. Y eso, por consiguiente, nos pone en una situación donde los dos candidatos tienen que apelar a ese segmento del voto y contar cómo y por qué ellos son el candidato que mejor va a llevar el país. La gente vota con la mano en el bolsillo, la economía es muy importante, pero también la visión que puedan tener. Y yo creo que son 2 relatos muy, muy distintos, 2 candidatos muy distintos que proponen 2 modelos de país muy distintos. El votante indeciso es el que va a tener que tomar la decisión sobre por quién apostar y a quién darle ese voto de confianza. Claro, muy, muy, muy pertinente su explicación. Señor
Juan Verde, ¿cómo puede meterse Kamala Harris en aquellos estados mayoritarios fuertemente republicanos que apoyan mucho a Donald Trump, pero que son decisivos a la hora del conteo de votos? Sí, yo creo que es importante aclarar que esos estados muy republicanos y muy pro-Trump, esos no hay campaña, no hay manera ninguna de ganarlos. Sitios como Texas, sitios como Wisconsin y muchos otros estados de la América profunda. Ahí no hay manera ninguna. Y por eso no hay campaña. Y de hecho, quizás sea importante para los que nos escuchan entender que el sistema electoral norteamericano es un poco complejo y se basa en lo que llaman el colegio electoral. Eso significa que en cualquier estado donde uno de los dos candidatos gane 50% más uno del voto, se lleva el 100% de los votos del colegio electoral. Y eso hace que, por consiguiente, para los demócratas no hay campaña en sitios como Massachusetts o Nueva York, que son muy, muy demócratas, porque vamos a ganar 100% y los republicanos no van a gastar dinero ni recursos en esos estados. Tenemos 10, 15, 20, 30 puntos de ventaja. Y por esa misma regla de tres no hay campaña en los estados muy republicanos donde van a ganar ellos. Y eso hace que por consiguiente lo que queden son esos 4, 5, quizás 6, 7 estados como mucho, donde hay un margen alcanzable para uno u otro. ¿Qué tienen que hacer de cara a la recta final? Pues insisto, lo primero, movilizar a las bases para que no dejen de salir, que sepan que esto es una elección muy, muy, muy importante. Y dos, intentar captar a ese republicano moderado que a lo mejor se identifica con el Partido Republicano, pero que no está dispuesto a darle un voto incondicional a Donald Trump y que ya toma en consideración cómo le fue en el primer mandato, ¿no? Yo creo que es un poco el relato. El relato de Kamala Harris es un relato de tenemos que cerrar ese capítulo de Donald Trump. No representa los valores del norteamericano. Trump fomenta el odio, la división, la discordia. Y ella tiene un relato mucho más positivo, mucho más apelando a los sentimientos más humanos de las personas, al futuro, a progreso, a adelantar. Y yo creo que esos son los dos relatos, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, profundizar en esa capilarización del mensaje. Juan, esta lectura que ustedes hacen, estos dos relatos, como bien lo dice, se ven y se observan súper interesantes, pero desde el momento mismo en que el presidente Biden candidatiza a la señora Kamala Harris para ser su sucesora, pareciera, y lo dicen muchos de los entendidos, que precisamente la campaña de Trump les hubiera caído como un balde de agua porque no se esperaban esto. Ellos querían seguir peleando con el más viejito, como bien le decían al presidente Biden. ¿Ustedes cómo se están preparando? Quizá Trump es muy mediático para este primer debate. ¿Con qué puede salir él? Ustedes han estudiado absolutamente todas las posibilidades para evitar un golpe bajo de Trump frente a la señora Kamala, que como bien le dice usted, está muy bien en esta campaña. Sí, es muy buena pregunta, porque efectivamente la campaña toma el rumbo que toma. El debate va a ser, creo que, una oportunidad clara para que Harris y Trump demuestren su capacidad de liderazgo, que logren persuadir y conectar con el electorado ese que hablábamos anteriormente, indeciso. Pero también, ojo, también captar a esos republicanos moderados o a esos demócratas más conservadores, ¿no? Intenta buscar ese punto intermedio, ¿no? Y yo te diría que Harris se tendrá en el debate que mover al centro. Incluso si no cambiar, modificar o aclarar algunas de sus posiciones que parecen ser no muy bien recibidas por ese perfil de votante que buscamos, ¿no? Hay un gran miedo por parte de ambas campañas hacia el debate. El debate va a ser decisivo en esta elección más que nunca, porque esos indecisos van a estar buscando esa oportunidad para tomar una decisión. Aquellas personas que no crean en la capacidad de Harris para debatir, yo les diría que recuerden que fue fiscal general de California, que es una persona muy preparada, abogada, que ha sido senadora, que demostró en los comités del Senado tener una capacidad analítica e inquisitiva bastante significativa. Y yo creo que ella es la típica mujer que tiene una personalidad fuerte y que no se va a dejar avasallar por Donald Trump, que no está acostumbrado a encontrarse a gente que pueda dar la talla en los debates. Y esto creo que va a ser una oportunidad histórica de demostrar quién tiene una capacidad mayor de apelar a esos votos indecisos.
Señor Verde, qué interesante que usted diga que tiene que tirarse un poco al centro en este próximo debate que casi todos están esperando. En ese debate, señor Verde, ¿usted cree que los derechos reproductivos y la migración se convierten en protagonistas? ¿Usted cree que tiene un poquito de ventaja Kamala Harris por las posiciones que tiene sobre derechos reproductivos y sobre migración para este debate? Totalmente. Yo creo que el discurso, a ver, yo no soy la fuente más objetiva, ni mucho menos siendo parte del Partido Demócrata, pero creo que damos en el clavo si hablamos de esos temas que van a ser importantes en el debate, ¿no? Uno de ellos es efectivamente la inmigración. Estados Unidos, no en vano, creo que la inmensa mayoría de la población reconoce que necesitamos una nueva ley migratoria que le dé algún tipo de solución a esos millones de inmigrantes ilegales en el país, en un momento en el que el país necesita de mano de obra, en un momento en el que se habla de una migratoria que sea humana, pero que también sea firme y no permita a los ilegales seguir llegando al país, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Los derechos de la mujer, temas como el aborto, que ya se creían absolutamente superados hace 30, 35 años y que ahora se ponen otra vez en tela de juicio. No en vano, la Corte Suprema de Estados Unidos prácticamente ha hecho que en muchos estados de Estados Unidos sea ilegal para una mujer tener acceso al aborto. Pero también esa retórica casi homófoba, ¿no? En contra de las minorías, en contra de la inmigración, en contra de los derechos de la mujer. Eso, al fin y al cabo, es dividir y es separar a las personas en un país hoy más que nunca extremadamente polarizado. Y eso es lo que verdaderamente nos debería preocupar, si estamos dispuestos o no a cerrar ese capítulo de Donald Trump y apostar por un nuevo capítulo más positivo, más basado en el optimismo, la ilusión de ese sueño americano. Una inquietud, el presidente Trump estaba obviamente basando su campaña, su estrategia en que el adversario iba a ser Biden, y cuando Biden renuncia queda descolocado, queda perdido. Esas caídas que ha tenido, esas patinadas, como decimos en Colombia, como la que tuvo este fin de semana en relación con el aborto, donde dijo que no estaba de acuerdo, pero que sí estaba de acuerdo, pero empezó a contradecirse y tuvieron que salir los republicanos a tratar de enderezar el camino y eso. ¿Usted cree que Trump va a incurrir en nuevos errores producto de esa falta de estrategia que tenían porque no tenían a Kamala Harris ahí en el horizonte? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la campaña de Donald Trump no ha sabido adaptarse a la nueva situación de tener un candidato distinto. Siguen actuando, siguen hablando y siguen comunicando como si el candidato fuese todavía Biden, y no lo es. La nueva candidata es una persona totalmente distinta, con una idiosincrasia distinta, con un mensaje distinto. Y yo creo que efectivamente Donald Trump se ha encontrado una situación para él difícil, porque no ha sabido reaccionar a tiempo y ser, por ejemplo, disciplinado en el mensaje, ¿no? Ese mensaje que lo ha llevado a donde está. Ahora, ¿cuál es la retórica? Pues habla de que si Kamala Harris es de color o no es de color, si es tonta o estúpida, si tiene capacidad o no tiene capacidad. O sea, son cosas que la gente, para la inmensa mayoría del votante, yo creo que lo que quieren es oír hablar a Trump de ideas, de propuestas concretas, de qué va a hacer específicamente para mejorar la vida de cada uno de los norteamericanos. Y por eso creo que estoy totalmente de acuerdo que ha sido un golpe para la campaña de Trump. Y yo creo que aquellos que seguimos muy de cerca la política sabemos que, independientemente de lo que digan las encuestas, y las encuestas son muy claras, hay un empate técnico, que nadie crea lo contrario, y todas las encuestas están con menos de 3 a 5 puntos, que es el margen de error, ¿no? O sea, que prácticamente hay un empate técnico. Y sin embargo, en estos momentos, ante un empate técnico, los candidatos, o el candidato en particular, no ha sabido recomponer su campaña y avanzar de forma constructiva. Pues, don Juan Verde, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo, saber cómo están las cosas, la mirada de ustedes. También tuvimos hace un tiempo aquí un representante del Partido Republicano, que es colombiano, además, dándonos su propia percepción sobre lo ocurrido cuando se designó a Kamala Harris. En fin, bien interesante, porque
este proceso electoral en Estados Unidos, por supuesto que afecta a América Latina, por supuesto que afecta a Colombia también. Bienvenido siempre. Un gusto Muchísimas saludarlo. Gracias, un placer. El placer es nuestro. Juan Verde, miembro del Consejo Asesor del presidente Joe Biden, estratega gubernamental y empresarial, midiendo la temperatura política. Varias cosas bien interesantes ha dicho Juan, ¿no, Kelly? Sí, muy interesante, sobre todo el cambio de posición, digámoslo así, lo que nos explicaba de cara al debate contra el expresidente Donald Trump. Va a ser muy distinto. Por ese primer debate es que cambian el candidato demócrata finalmente y vamos a ver a una Kamala Harris que tiene experiencia, obviamente, por su rol de fiscal. Tiene razón el señor Verde, porque fíjese que las últimas encuestas preguntan por temas clave, Juan Manuel, como el aborto, los derechos reproductivos, que, como decía Vlado, Trump trató de recular este fin de semana diciendo que sí apoyaba, que no lo iba a prohibir y tal, pero son dos temas álgidos. Obviamente la economía, la situación de los ciudadanos en Estados Unidos, la plata, el bolsillo, el aborto, los derechos reproductivos y la migración, que son tres temas importantes para las dos campañas. La última encuesta de Ipsos de ABC News dice que Kamala Harris tiene una ventaja del 50%, mientras que Trump tiene 46%. Tiene 4 puntos arriba y dice una ventaja 52% Kamala Harris y 46% entre los votos probables, que es lo que decimos los estados que están buscando, obviamente, que definan. Entonces, las últimas encuestas sí le dan ventaja a Kamala Harris sobre el expresidente Donald Trump. Fundamentales los indecisos, aquellos que en algunas oportunidades votan por un candidato republicano, otros por un candidato demócrata, dependiendo de las propuestas. Dice también Juan Verde que Kamala Harris se tendrá que mover hacia el centro y que el debate será fundamental, que puede ser sí un debate decisivo, una oportunidad histórica para demostrar quién tiene la capacidad de gobernar a ese país. Y reconocen incluso allegados a Donald Trump que no ha sabido todavía responder a lo que significó la designación de Kamala Harris como la candidata rival. Todavía sigue comportándose como si el candidato fuera Biden y no Kamala, dice Juan Verde, 756.